Otra cosa que, por supuesto, estaba mucho mejor en Cuba con Baptista que con la dinastía Castro, pero tampoco está bien Baptista o Somoza. Que se va. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años, como la USA, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión, es la religión del no ser. O sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza. Grave error. No hay nada, es la nada lo que reina. Y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Un giro al giro. Y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo, y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas. Y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales, realmente. Y digamos, dar patadas en el culo a gente como Somoza, Batista, etcétera, etcétera. Otra cosa que, por supuesto, estaba mucho mejor en Cuba con Baptista que con la dinastía Castro, pero tampoco está bien Baptista o Somoza. Que se vaya. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influían. Porque naturalmente en las castas, olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad. ¿Y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde más se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales. Marx es un impostor completo en todos los casos y ¿Viviendo en Londres? un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás, un hombre que vivía del sablazo. Por ejemplo, con el gran poeta Heine, que era un hombre de posición económica bastante buena, vivió prácticamente en París de lo que le quedaba de la dote de la mujer y luego de los sablazos a Heine. Heine fue el que pagó junto con Lassalle, el creador de la UGT alemana y del SPD. Esos son los que pagaron la mudanza de Marx a Londres. Luego le volvió a caer a Marx un buen bocado de dinero porque consiguieron sablear al tío carnal de su mujer, que era ni más ni menos que el señor Phillips, el fundador de la Phillips, o sea que no son bromas. Pero se metió en unas disparatadas de historia de comprar, no sé, 400 o 700 fusiles, algún cañón y la munición correspondiente, y con eso se acabó todo.
Pero esto lo sabemos a ciencia cierta, por una carta de su pobre mujer, Jenny von Westphalen. Y le dice, el pobre Karl se limitó a comprar unos fusiles para la insurgencia belga, que luego no acabó de producirse la insurgencia belga. Pero es gracioso que ella dice, mi marido siempre ha estado muy desamparado. Ha ayudado a muchos y luego cuando toca ayudarle a él, no le ayudan. Falso. Ha vivido de ella, de su familia, el 90% del tiempo. Luego vivió en Engels, le forzó incluso alguna estafa que lo habían podido meter en la cárcel, falsificando un cheque. Se encuentra que Marx tenía profesores particulares de italiano, de canto, de piano para las niñas. Nada, es la amistad más noble y más devota que yo recuerde, porque además es que Engels se lo escribe todo. O sea, se lo escribe manualmente porque la letra de Marx es incomprensible. Y se lo escribe porque Marx no puede escribir conservando el hilo. O sea, Marx empieza una frase y luego tiene que meter una puya a alguien y luego otra puya al otro, luego una broma así como muy culta y luego se le va el hilo. El que no solo hace la escritura, sino que le pone orden, es Engels, y llega a aquel extremo patético de tener que componerse el volumen 2 del Capital, porque Marx ha decidido no continuar con la obra. Mucho odio hay. Aunque Engels quemó 1 millar de cartas entre ellos, no quemó 2 o 3 donde él pone su corazón en que Alemania invada Rusia y acabe con Rusia, porque le parece que Rusia, el pueblo eslavo, es una mancha, un estigma en la condición humana y que lo mejor que puede hacer es desaparecer. Pues mira luego Lenin. No, pero sí todo es disparatado. El propio Marx, cuando ve que la gente empieza a hacer caso de los disparates con los que empieza el Capital, aquella definición de la mercancía diciendo que ¿qué es esto? ¿De que va a haber valor de cambio? No, solo puede haber valor de uso. En Rusia es el único lugar donde ese despropósito tiene algún tipo de lector. Y entonces, claro, ante eso cambia Marx y le pone a estudiar ruso. Y como era un eminente políglota, yo creo que en 3-4 meses es capaz de leer ruso. Y cambia de idea y empieza a pensar que no, que el MIR, la comunidad esta de aldea, de propiedad, que sí, que puede ser el protocomunismo y que entonces en Rusia no hace falta revolución industrial, pues como ya tienen la unidad esta de propiedad que es el MIR, que entonces pues que están mucho más adelantados que nadie en el camino revolucionario. Él vivía envuelto en la nube esa de tabaco y alcohol, donde estaba sumido y sobre todo de rencor, de resentimiento profundo, esa sensación de que no sirve para nada, de que se le ha muerto su hijo Edgar a los 8 años porque él no se ha ido a trabajar a la Academia de Wolf. O sea, él es el verdadero lingüista y el políglota que podía haberse forrado en vez de Wolf en la Academia. Era su íntimo, pues no, ¿cómo va a trabajar él? No es como si Jesucristo se fuera a trabajar en la carpintería de su papá. No. Menudo tío.